Bueno, señores, mire, usted sabe que el pasado domingo fueron las elecciones en Brasil y que salió electo Lula da Silva, y quien, como dice, desde la cárcel salió y se convirtió en presidente de la República. Esto deja mucha lectura. Esto te dice de que no necesariamente, o sea, hay que perseguir la corrupción, no se puede dejar de perseguir la corrupción. Pero hay otra lectura que te deja también, que los países, los votantes, a la hora de votar, observan muy poco el tema corrupción, observan, o sea, los países estudian más el tema de qué tan fuerte me está dando la medida que está tomando el gobierno, a qué tan corrupto fue el que pasó. Es lamentable que sea así, pero también hay que decir en cuanto a Lula, que usted sabe que la gente dice, bueno, Lula, partido de izquierda. ¿Cuál es la diferencia que hay entre los partidos de izquierda? Es lo siguiente. Usted sabe que cuando hubo aquí, cuando hubo en el mundo la gran disputa de los izquierdistas son dos líneas. La ola izquierdita. Sí, son dos líneas. O sea, hay una línea que es la línea comunista, la que la gente mayormente conoce. Donde está Fidel Castro, son radicales. Cuba, los radicales en el caso de Chávez, que también abrazó la misma causa, entre otros. ¿Qué es lo que pasa con Lula? La gente dice, ¿por qué Lula es diferente? Bueno, porque Lula tiene otro tema. Lula pertenece a otra línea. Lula pertenece a la línea de los obreros. A la línea progresista. Progresista. ¿Qué es lo que pasa con la línea progresista? Que son los que encabezan, son de izquierda también, porque ellos son alimentados de la parte obrera, que es de donde ellos vienen. Aquí se instauró en un momento, da que Lula levantó aquí algunas células del Partido de los Trabajadores, que ahí en ese momento él reclutó a Danilo Medina, que cuando eso estaba en la universidad todavía, que hacía vida universitaria, y ahí estuvo, y de ahí que fue que vino el Partido de los Trabajadores. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Tú sabes que nosotros, los dominicanos, en un momento, todos hemos abrazado lo que nos formaron de manera revolucionaria, sí, que llevamos en la sangre, teníamos como una línea medio comunista, todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sin darnos cuenta, eso fue una ola. Fue una ola, pero ¿qué pasa? Luego nos hemos puesto a estudiar y yo he sacado una conclusión siguiente de la diferencia de los dos. ¿Cuál es la diferencia? Los que manejaron la línea comunista, que era borrón y cuenta nueva del sistema, y que estos capitalistas que son dueños del mundo hay que quitarle el mundo y ponerlo en la mano del pueblo, eso es una idea de poco trabajo. Eso no funcionó. Eso no funciona. La idea de la otra línea, incluso eso fue mucho más lejos de ahí. Eso trajo muerte. Esas dos líneas entre ellos. No, eso trajo guerra. Eso fue la guerra mundial. Sí, pero dentro de ellos, en los países se mataban dentro de ellos. Sí. Lo que pasa es que tú crees que la verdad la tienes tú y tú crees. Y aquí, aquí hay unas historias de que hubo muchos muertos de eso que se le pegó a Balaguer, pero era entre ellos todas esas invasiones de Estados Unidos, todos esos regímenes dictatoriales que se implementaron en América Latina, fue debido a eso. Todos esos muertos tú se lo tienes que contar a esa disputa del izquierdismo al capitalismo. Entonces, recuerda que Estados Unidos instaló todos esos regímenes para que esos regímenes no dejara que progresara esa ola en América Latina y en el mundo, para debilitar a la URSS, que la URSS era la que alimentaba esa otra ola. Entonces, porque, o sea, fíjese lo siguiente, fíjese que Lula, en su tiempo que duró en el Estado, nunca apropió una empresa. No. ¿Por qué? Porque no es su línea de trabajo. La línea de trabajo de ellos es hacer libre lo que yo siempre he creído como sistema económico. Yo en lo particular creo que ningún sistema en absoluto es bueno. O sea, tiene que haber un híbrido del sistema. Ese sistema que fue lo que él logró, socialismo, capitalismo. O sea, tú tienes el capital, tú tienes la empresa, tú dices, ok, tú aquí produces 1.000 millones de pesos porque tú fabricas carros. Ahora, sin embargo, no te están mirando que todos los que trabajan contigo se están muriendo de hambre porque tú pagas miseria. Toda esa, en el caso de Brasil, toda esa favela que habían alrededor eran una fábrica de delincuentes. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Dijo, no, pues está bien. Tú produces 1.000 millones, te voy a poner a producir 2.000 millones. Ahora tú me vas a hacer un plan social para cambiarme la vida a la gente de la favela, que están alrededor tuyo. Que sacó 30 millones de brasileños de la pobreza. Pues, con esa idea, o sea, eso funcionó. Pero no obstante eso, el ejemplo más grande es China. China es un comunismo híbrido con capitalismo.
¿Entiendes? Entonces, porque recuérdate una cosa, el comunismo, esos gobiernos comunistas y esos gobiernos izquierdistas aprendieron de que sin el capitalismo, porque esto ha sido un aprendizaje, desde que se instaló el capitalismo, el comunismo y los gobiernos izquierdistas han aprendido que ellos necesitan el capitalismo para poder desarrollarse. Porque el gran problema del comunismo fue el aislamiento y que se cerró al mundo. Entonces ahora ellos saben que sin ellos no se abren al mundo y no se abren al capital, que es el que produce riqueza, no pueden subsistir. No, y además la idea, hay una idea que es como si fuera una idea de crear una sociedad de vagos. Diciendo así en buen dominicano, ¿verdad? En buen dominicano. Porque eso de que tú decías a la gente, no, porque el que quitamos esto y se lo distribuimos al pueblo, eso señores, no funciona. Lo que funciona es que el capitalista trabaje sus empresas. Ahora, ¿qué es lo que tiene que llevarle? Es la parte humana que necesita tener. Porque muchas veces trabajan pero sin la parte humana. O sea, no me importa la vida del que trabaja conmigo. Y buscar las mejoras para esa clase trabajadora, buscar los beneficios, que eso es lo que ese es el balance que está creando ese izquierdismo progresista, que esa ola que está abarcando América Latina, porque en los últimos 2 años 7 gobiernos. Sí, y además Lula llega en un momento donde todos esos partidos de orientación izquierdista que tenemos en Gustavo Petro, Colombia. Gustavo Petro en Colombia, bueno, y ahí mismo al ladito. A Álamo en México. Exacto. Entonces, pero ¿cuál es la situación? Que Xiomara Aguante. Sí, pero hasta ahora teníamos una situación. No tenían un líder entre sí que lo pudiera reunir y crear proyectos favorables a esos países y favorables a Latinoamérica. Lula llega en ese momento que ahora sí, así como él lo hizo la otra vez, que se convirtió en el líder de todos esos gobiernos, ahora mismo, donde el mundo está pasando una situación muy terrible, donde hay con esta situación de la guerra, luego de pasar una pandemia, te hace falta, sobre todo en esa ala. ¿Por qué? Porque tú tienes que los países de orientación de derecha, ellos sí entre sí se reúnen, producen ideas, producen cosas que luego la ponen en manos de los pueblos. Pero estas personas están trabajando cada uno como si fuera por separado. En un momento el líder fue Chávez, luego Chávez, lo que ocurrió con Chávez, y de repente quedaron como si fueran de bandada. O sea, tú nos dices, ¿quién lo orienta? Ahora, ¿quién lo orienta? Ahora Lula se va a convertir otra vez en el referente que puede orientarlo a ellos y sobre todo orientarlo de que ellos dejen de seguir lateando el capital. Eso lo que hace, y a los capitalistas. Eso lo que hace es que trae una unificación de todos estos gobiernos con una cabeza que los dirige y que rige las pautas. Pero te voy a dar un dato. En Brasil pasó esto. Cuando Lula estuvo de presidente en Brasil, Brasil era la 6ª economía mundial y era la amenaza para la gran potencia de Estados Unidos en su patio, en su región, en América. Brasil ha pasado de ser la 6ª economía del mundo a la 13, a la número 13. Brasil descreció 7 peldaños en estos últimos 4 años. Fue un colapso muy grande que Brasil ha tenido después de allá. Pero recuerda esto, porque tenemos que mirarlo desde el punto de vista macro y por qué Brasil fue la 6ª economía. Porque en ese auge de la explotación de las riquezas de Brasil, de todo lo que se llama materia prima que Brasil produce al mundo, ese fue el auge de la materia prima. Ha venido descreciendo, porque todo no se lo podemos achacar al capitalismo. Pero el problema más grave que ha tenido el capitalismo es que ha creado una clase política en todos los gobiernos que se encuentran en Estados Unidos y ha creado una clase muy alta, un 3% muy rico. Entonces la clase baja no ve la luz del sol porque ni siquiera el sueldo le da para sustentar a su familia. Sí, entonces ahí que viene el tema de que eso hay que reorientarlo. Pero la forma de resolverlo no es tú quitándole al 3% lo que tienen, porque entonces lo pondría en manos de gente que no sabe manejar eso, y lo que pasaría lo de Venezuela. O sea, en Venezuela ocurría eso. En Venezuela había un 3% así mismo, que eran los poderosos Venezuela que tenían todo. Entonces, ¿qué se hizo?
se apropió todo lo que ellos tenían, se puso en manos del pueblo y hoy mira ahí los frutos. O sea, No, es que de eso una no Venezuela holgada pasó a ser una Venezuela que mira cómo andan los venezolanos profesionales sobre todo corriendo. Eso ya está comprobado que eso no funciona. Sí. Funciona más un mundo más parejo, más híbrido, que las dos corrientes puedan coexistir